Dentro de las locuras estadounidenses tenemos la prohibición, no la prohibición, la propuesta de ley, proyecto de ley en Florida para prohibir la modificación del clima. Esto es como prohibir que haya duendes, prohibir los unicornios, prohibido el paso a los unicornios, porque la modificación del clima no existe. Porque aunque la gente tiene creencias irracionales, absurdas y frecuentes respecto de la modificación del clima, esta no se produce. Lo más que se puede hacer es sembrar con sales de plata ciertas nubes para provocar la lluvia. No siempre funciona. ¿Por qué? Bueno, verá usted. Las nubes no son vapor de agua. Acuérdense de esto, es fundamental. El vapor de agua no se ve, es un gas invisible. Lo que ustedes ven son pequeñas gotas o gotículas de agua que están flotando. Pero ya son gotas de agua. Por eso cuando te metes en la niebla te mojas, que no es vapor, es agua líquida. Y la lluvia se produce cuando se empiezan a aglutinar las gotitas en pequeños trozos de polvo que hay por allí. Si tú sueltas algo como unas sales de plata, pues las sales de plata aglutinan gotitas y empieza a llover. Es la única forma más o menos de modificar, no el clima, sino un pequeño detalle del tiempo, que el tiempo y el clima son dos cosas distintas. La gente cree que se puede modificar el clima con HARP y con cañones y con contrails que creen que son chemtrails, ¿no? No, las fuerzas que mueven los hechos, a la meteorología son de niveles que el ser humano no puede ni aspirar todavía a manejar. Una vez hice el cálculo de cuánta energía libera un terremoto y cuánta energía liberó la bomba más potente que es detonado el ser humano, la Tsar Bomb, la Tsar Bomba de la Unión Soviética, que es la más potente arma nuclear jamás detonada. Y vamos, no le hace ni cosquillas al terremoto más despreciable que se pueda encontrar. Bueno, pero eso no quita que esta señora, la senadora Ileana García, de origen cubano, ha decidido presentar el 20 de noviembre en el Senado del estado de Florida un proyecto de ley llamado el de actividades de modificación del clima, que dice que la inyección, liberación o dispersión por cualquier medio de una sustancia química, un compuesto químico, una sustancia o un aparato en la atmósfera dentro de los límites de este estado, perdón, con el objetivo expreso de afectar la temperatura, el clima o la intensidad de la luz del sol, está prohibida. Y está prohibido el paso de los dragones y los unicornios. Cualquier persona o corporación que cometa una modificación del clima infringiendo esta ley será acusado de un delito menor de segundo grado con una multa de hasta $10,000. Cada infracción individual será un delito independiente. Además de las medidas preventivas, el proyecto de ley también establece que el gobernador de Florida debe de manera continuada tener en consideración pasos que puedan tomarse para mitigar las consecuencias dañinas de las emergencias. La senadora García dijo que es crítico que participemos en esta conversación, ya que nuestros votantes tienen derecho a saber que su gobierno está tomando en serio sus preocupaciones. No. Y está comprometido a hacer una vigilancia responsable. No. El gobierno no está para tomar en serio preocupaciones idiotas que van en contra de la realidad. Si toda la gente tiene miedo de la invasión de los dragones, el gobierno mal hace si pone una malla antidragones alrededor de la ciudad, en vez de decirle a la gente, oigan, es que los dragones no existen.
no existen. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Nace de las teorías de la conspiración, de la modificación del clima, por medio de los chemtrails, por medio incluso se habló de que los huracanes Milton y Helena, que devastaron a Florida, habían sido manipulados químicamente. Tú tienes una idea de la fuerza que tiene un huracán y que lo que le eches encima, lo que puede echarle una organización humana, es nada para la fuerza que tiene un huracán. Pero aquí, como en el caso de la medicina, lo que hay es una enorme desconfianza en los expertos. Los expertos son los que saben de cosas, pero nosotros, o muchos de nosotros, decidimos no creerles a los expertos. Si no les creemos a los expertos, pues ¿a quién le creemos? A los que no son expertos. No suena como algo muy razonable. Tendrán ustedes que estar de acuerdo conmigo. No le vamos a creer a la persona que estudió medicina, microbiología, farmacología, biología molecular para explicarnos por qué las vacunas funcionan, sino que vamos a confiar en un rascatripas que es un agricultor venido a más y que dice que sabe de salud, pero habla muy bonito. En ese punto estamos en el siglo XXI, es aterrador. Y lo más curioso es que el tuit que compartió la señora senadora Ileana García, por supuesto de origen cubano, fue con esto que es una fotografía de unos contrails, de unos estelas de condensación de agua que dejan los aviones bajo ciertas condiciones que, por cierto, están perfectamente estudiadas desde los años 30. Hay una tabla que se llama la tabla de Appleman, que te dice que a determinada temperatura, a determinada altura, con determinada presión, a ciertas condiciones probablemente va a haber estelas de condensación, y si las condiciones son distintas, no. Cuando las condiciones son determinadas y puede haber estelas de condensación, es cuando ves muchas. Entonces, por eso nunca ves una, sobre todo en lugares donde hay tráfico aéreo. No ves una, sino que están dadas las condiciones atmosféricas para que quede la estela de condensación de agua de todos los aviones que pasan. Y entonces la loca de los chemtrails de Madrid le habla al ejército del aire y le dice que nos están fumigando como cucarachas, que es con lo que hizo su maravillosa canción mi amigo el agente incierto. Nos están fumigando como cucarachas. En fin, que estar ahí en el siglo XXI a mí me da muchísima tristeza y muchísima preocupación porque, porque es lo que tenemos, es lo que puede causarle graves daños a millones de inocentes. Y no creo estar exagerando al decir eso.